Ok, buenas noches compañeros, buenas noches a todos en general. Bueno, esta sesión nos toca hablar del punto que es la sesión de planificación de lanzamiento. Ok, en esta sesión de planificación de lanzamiento nosotros vamos a tener en cuenta, lo voy a compartir pantalla ahorita, eh, vamos a tener en cuenta que cuánto tiempo nos va a durar realizar el proyecto, qué entregables o qué partes del proyecto le vamos a entregar al cliente en cierto tiempo. En cierto tiempo. Por lo tanto, nosotros ya teniendo acá el backlog priorizado, correcto, ya teniendo el backlog priorizado del producto, nosotros tenemos Ay, se prácticamente fue, se fue, se fue. tenemos el proyecto realizado a nivel de, bueno, con la información obtenida hasta el momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, de manera así, bajo nuestras experiencias y las expectativas del cliente, obviamente he hablado con el cliente y el cliente pues eh, necesita de este software, pero no me ha dado, o sea, quiere que le hagamos de la manera más rápida, ya que al fin y al cabo pues no hay un costo, pero obviamente es vital, ¿no? Lo necesita, ¿no? Porque de esta manera ya se puede extender a los demás clientes pues que hay en el exterior y salir de la zona de confort. Entonces, básicamente, no sé muchachos, ustedes cómo podrían dividir esto, ya que ustedes son los desarrolladores, dependiendo de su dificultad, ustedes viendo pues, no sé, tal vez algunas épicas les parecen complicado comparado con otras, y obviamente es el orden en el cual vamos a desarrollar, y no sé ustedes qué contenido les costará tanto tiempo, ¿no? Desarrollarlo. ¿En cuánto tiempo? Obviamente tener en cuenta que en la universidad el profesor más o menos nos ha dado como que 9 semanas, porque estamos, si no me equivoco, estamos en la semana 4, por no decirlo así, acá en 2 días, 2 semanas más es el 6 y a lo mucho tiene 15 semanas la universidad, más o menos el semestre, a por mucho 14, separando el parcial y final. Entonces, a lo mucho tendremos 9 semanas para desarrollar el proyecto. Entonces, no sé ustedes qué opinan, ya que ustedes deben saber que el sprint básicamente es el tiempo en la cual vamos a desarrollar parte del proyecto que de por sí se plasmó, va a salir plasmado después de esta reunión como salida y se va a lograr dar el entregable, ¿no? Del primer sprint. Obviamente tiene que ser funcional y dar valor al cliente. Entonces, ¿cuál sería pues el tiempo estimado y qué épicas o qué parte del trabajo vamos a desarrollar en cierto tiempo, ¿no? Ahora, chaches, ¿cuánto? Yo creo que para la administración de usuarios nos va a tomar a lo mucho 2 semanas. 2 semanas. Yo que concuerdo con mi compañero, porque eh, creo que la autenticación de usuario es lo más fácil que hay que hacer en el proyecto. Y creo que Deben, 2 semanas es mucho aún, puede ser menos, pero deben tener en cuenta que ustedes lo pueden leer, ¿no? O sea, como desarrolladores también lo entendemos, que eso también abarca parte diseño y parte back, ¿correcto? Entonces, tal vez el parte back sea un poquito más sencillo, ¿no? Ni tan sencillo, tal vez tiene ahí sus complejidades en cuestión de diseño de base de datos y todo eso, pero en cuestión de diseño del frame, del front, es ahí el detalle, ya que obviamente tenemos que igualar a los prototipos que hemos realizado, obviamente en Figma, y, y bueno, por un lado yo creo que ahí estaría un poco tedioso, pero creo que 2 semanas, incluyendo, bueno, teniendo en cuenta
también que obviamente con las nuevas rúbricas o los nuevos criterios de evaluación, todos los cursos han empezado a, a mandar más trabajos. Entonces Entonces, nos van a meditar tiempo. ¿estás sugiriendo que sean más? Más en qué sentido, ¿no? Creo que me pareciera que 2 semanas estaría bien. No sé qué dice el Scrum Master. Gracias por incluirme en la conferencia, compañero Pierre. Viéndolo de este punto, tendría que sugerir a mis compañeros desarrolladores que tomen el tiempo y la disponibilidad que ellos tengan, pues. A ver, compañeros, por favor. Yo, como dije anteriormente, le doy de 2 a 3 semanas para hacerlo. Compañero ¿Quieres White, 3 semanas. 2 o 3 semanas para hacerlo todo o qué parte? Esos son los puntos, pues ustedes tendrían que escoger los puntos, o mejor dicho, las épicas que se va a realizar, ¿no? En el primer sprint, claro está. Ya bueno, entonces, eh, bueno, en cuestión de mi experiencia, ¿no? Obviamente yo ahora soy Product Owner, pero obviamente también he sido antes Scrum Master. Bueno, si hablamos en 3 semanas, ¿correcto? Si dividiríamos tal vez un sprint de 3 semanas y haríamos 3 sprint de 3 semanas, estamos hablando de 9 semanas. Por lo tanto, estaríamos dentro del rango de trabajo de lo que el profesor o el tiempo del semestre tenemos para desarrollar el proyecto. Entonces, esas 3 primeras semanas son las, digamos, un poco más complicadas en el sentido de que eh, ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, pero eh, en la administración de usuario, tanto como autenticación de usuario, termina cuando ya se puede acceder el usuario a sus datos, pero antes de ello ya está hecha toda la estructura de lo que es la página web, ¿correcto? Ya se ha tenido que haberse realizado toda la estructura de la página web y más adelante simplemente agregar las secciones. No sé si me dejo entender. Deben enfocarse que la página web, obviamente, no solo vas a realizar el backend, porque obviamente vas a necesitar las vistas de cada recuperar contraseña, del login, la vista de inicio, correcto, en donde va a estar la información y luego irán las secciones que más adelante se van a ir agregando. Toda esa estructura, obviamente, más también tener en cuenta que para poder realizar estos nodos, digamos, o puntos de administración, obviamente esto no va a estar, obviamente solo va a tener privilegio el usuario, los usuarios, por lo tanto esto va a ser una vista separada de la vista que se va a mostrar a los usuarios, ¿me entiendes? O sea, es una vista especialmente para los trabajadores y no para los usuarios que vienen a visualizar el producto. Entonces, eh, en lo personal, 3 semanas para esas 2 primeras épicas me parece lo suficiente y poco, en el sentido poco, porque es la primera, es prácticamente todo el cuerpo de lo que se viene adelante. Y para poder darle un valor al cliente, al final un buen entregable funcional, tiene que llegar hasta ahí. Entonces, esos puntos también tienen que tomar en cuenta. Aunque no están contemplados directamente, indirectamente se tiene porque esa es la idea del proyecto. Entonces, en lo personal, 3 semanas para administración de usuarios, tanto como autenticación de usuarios, pues obviamente parece válido, ¿no? Y no sé ustedes qué opinan.
Mi líder, por favor. Después de esta breve explicación, sí creo que estamos pensando de la misma manera. Ok. Entonces estaríamos pactando que el primer sprint, por así decirlo, el primer entregable que se va a dar al cliente va a ser prácticamente la presentación del- de la web de inicio con también la web de administración y la web de login, o sea, la vista del login. Entonces, tal vez ustedes ahorita por la misma historia de usuario que dicen permitir la visualización de los usuarios, ¿dónde van a visualizar esa información? ¿Entienden? ¿Dónde se va a hacer el login? Entonces, todo eso, obviamente ahorita directamente no lo están entendiendo, pero eso son tareas. Son tareas que abarcan esa historia de usuario, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. No es tan sencillo como se ve. Entonces, estaríamos pactando que quedaría eso como primer sprint, ¿correcto? Vamos a trabajar las dos primeras épicas. Y bueno, en cuestión más adelante, si ya iniciamos un sprint de 3 semanas, por consiguiente el siguiente sprint también sería de 3 semanas. Salvo que exista problemas estipulados en el Scrum Body, en el libro, que más adelante se tenga que extender, pero es muy poco probable, ¿no? Pero es un riesgo que se corre. Entonces, ¿ustedes cómo ven? Aplicamos esos tres primeros sprint y los siguientes, en el segundo sprint, ¿cuáles épicas van a tocar? Obviamente tienen que tener en cuenta que la sección catálogo, de la igual manera, va a abarcar las vistas, porque obviamente va a tener la vista, como también la vista que se va a mostrar al usuario, como también la vista que va a estar dentro de la administración, ¿no? Para poder eliminar, registrar, editar. Y cuando nos referimos a la sección contacto, pues simplemente es una vista en la cual va a mostrar la información y va a ser variable, ¿no? Entonces, básicamente, eh, ¿querían contar a mi compañero? Creo yo. Bueno, no sé si mis otros compañeros del desarrollo están de acuerdo que eh, la sección del catálogo y contacto las podríamos hacer en un sprint. No sé qué dicen ellos. Concuerdo contigo, compañero. Tengan en cuenta también que si calculan bien, eh, tomando en cuenta que iniciamos el sprint acá en 2 semanas, ¿correcto? O tal vez en una semana, semana 5. El sprint va a durar 3 semanas, por lo tanto el final del sprint va a caer en la semana 8 o 9. Tienen que tener en cuenta que vamos a tener impedimentos y obstáculos. ¿En qué sentido? Pues porque vamos a tener los exámenes parciales y como ahora están los criterios de evaluación, los exámenes parciales no van a ser escritos, cosa de leer y ir a resolver el examen, sino van a ser, según más probable, proyectos de investigación, eh, como poner también citas científicas, o sea, revistas científicas. Entonces, eh, abarcaría básicamente esos obstáculos, entonces tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir qué épicas tomar y el tiempo, ¿no? Obviamente. Los escucho. Con respecto a lo que dijo mi compañero Guaycho, creo que la sección catálogo más está relacionado con la sección noticias que con contacto, ¿no? Porque
Y igualmente contacto con el chatbot, ¿no? Porque igualito va a almacenar información, se va a comunicar con el cliente y creo que nos tomaría menos tiempo desarrollar en estos grupos de dos, catálogo noticias y contacto chatbot. Ok, un punto importante que quiero que tengan en cuenta es que la finalidad de este proyecto de sobre el cliente lo que más rápido desea es que su usuario lo contacte rápidamente. Entonces, lo más rápido tendríamos que realizar es la sección de contactos, porque cuando un cliente ve el catálogo y ve el modelo que le gusta, quiere realizarse ese vestido, digamos, ¿dónde encontraría el contacto? Si en ¿Y, caso, y yo qué ¿dónde dije? encontraría los datos? Por eso creo que el punto de mi compañero Condori de ir sección catálogo con noticias, estaríamos dando prácticamente el modelo del producto, pero no estaríamos dando la información de cómo contactarlos. Entonces, no sé ustedes, pero como dijo mi compañero Guaycho, catálogo con contacto estaría muy bien, ¿no? Obviamente, catálogo es muy complejo en el sentido de que va a tener su lado administrativo y su lado que se va a mostrar al usuario, y entonces va a tomar su tiempo, sección de contacto de igual manera, y obviamente va a chocar con justo las fechas de parciales, ¿no? Donde no sabemos realmente si va a ser escrito o investigación, y lo más probable es que sea investigación por los criterios de evaluación que han cambiado. Debemos tomar en cuenta esos pequeñitos detalles. Entonces se queda de acuerdo que en el segundo sprint se va a realizar eh, esas dos épicas, sección de catálogo y sección de contacto, ¿correcto? Quisiera escuchar la opinión de mi Scrum Master. Estoy de acuerdo con que sean dos éticas para el primer sprint. Creo que es lo adecuado porque va a ser un poco la base de todo el desarrollo de software, ¿no? Ok, Por mi Scrum Master llevamos en el segundo sprint, no sé si se ha dado cuenta, por favor. Dije primero, perdón, quise decir segundo. ok, no hay problema. Entonces, obviamente en el tercer sprint estaríamos trabajando en lo que es la sección noticias con el chatbot. Obviamente ese último sprint en lo personal va a ser el más complejo de las anteriores, por el propio hecho que la sección noticias abarca mucho más vistas, abarca también comentarios, y el chatbot aún está prestado a cambios mediante el mayor información que aún voy a obtener. Por lo tanto, sus historias de usuario chatbot no están definidas totalmente, pero tenemos las básicas, pero aún no tiene todas sus funcionalidades que debería. Entonces, aún no están, digamos, completas las historias de usuario a nivel de proyecto. También tengan en cuenta de que, este proyecto, el framework Scrum también es flexible a historias de usuario que puedan hacer durante los sprints, y estos se van a aumentar van a ser agregados dependiendo la decisión de mi persona en el siguiente sprint, o va a ser rechazado. Entonces, de esta manera, estaremos concluidos. Vamos a concluir de que este proyecto se va a realizar en 3 sprints de 3 semanas. Entonces, Eh, teniendo en cuenta esto, las fechas en la cual vamos a entregar un producto al cliente aún se va a tomar en cuenta cuando el profesor nos dé la orden de iniciar obviamente, con el proyecto. Aún no tengo claro en qué momento vamos a iniciar a la etapa de planificación. Entonces, esto depende mucho
de la fecha que el profesor nos vaya a entregar. Entonces, por lo menos ya sabemos nosotros que vamos a dividir esto en 3 semanas y el entregable final que le vamos a dar al cliente. Ok, compañeros, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Todo correcto por mi parte. No sé qué dirá el resto del Todo equipo. claro. Sí, todo está claro. Todo claro, todo claro. Está correcto. Ok, entonces, compañeros, esta sería prácticamente la misión de esta sesión. Así que, bueno, ya nos lo vemos en la siguiente reunión, compañeros. Un gusto. Ya hasta luego, compañero.